Hola, mi nombre es Ulises Pandelés y soy un estudiante de profesorado de matemática en la Universidad UNICEN, Facultad de Ciencias Exactas, Tandil. Hoy voy a presentar un modelado matemático sobre el fenómeno crecimiento bacteriano. Bien, luego de cierta investigación sobre este fenómeno para poder desarrollar este modelo, he concluido en que la información necesaria para hacer este modelo se basa en dos parámetros que son una cantidad de bacterias, las cuales yo puedo modificar a gusto y vemos cómo varía el gráfico o cómo varía el crecimiento en general de estas bacterias. Y la otra variable, o parámetro mejor dicho, es esta llamada P. ¿Qué es lo que hace esta variable? Esta variable indica el factor de crecimiento en esta función exponencial que quiere expresar o decir de a cuánto crece esa cantidad de bacterias. Ahora, yo estoy hablando muy técnicamente, como si ya hubiese explicado cuál es el fenómeno. Ahora, este fenómeno se llama crecimiento bacteriano. ¿En qué consiste? Este fenómeno explica cómo es el crecimiento de las bacterias con respecto al tiempo, siempre y cuando obviamente cada tipo de bacterias tiene su crecimiento, su velocidad de crecimiento, su cantidad. Entonces, ahora, consta de cuatro etapas en realidad, aunque en este modelo solo he plasmado tres, porque son las más significativas o importantes. ¿En qué consiste cada etapa? Bueno, cada etapa es cada rama de esta función a trozos. Como vemos, consta de tres. La primera etapa, ¿qué representa? La primera etapa representa la cantidad de bacterias en estado de adaptación. Estas bacterias llevan un cierto periodo de tiempo, en este caso, por hipótesis, supuse que para este tipo de bacteria X, el lapso de tiempo en el cual está en etapa de adaptación es de 3 unidades de tiempo. Bueno, en este lapso o en esta etapa, estas bacterias se adaptan o se van alimentando, se van preparando para poder crecer y desarrollarse. Una vez pasado esta etapa, empieza el desarrollo y el crecimiento de las bacterias a base de su alimento, entre comillas, que se le suele llamar sustrato. Cuando empieza el desarrollo, crece de forma exponencial en base a esta función exponencial y lo que varía cuánto es el crecimiento es el factor B que está en el exponente. Acá podemos hacer una breve animación de ver cómo variaría la segunda etapa dependiendo de ese factor B. Como se ve, a pesar de que el B es un número muy chico, cambia muy ampliamente la cantidad inicial o cantidad de bacterias. Por ejemplo, acá vemos que la cantidad de bacterias inicial es 2.6 unidades, que no es un número muy grande, y el B tampoco, si nos ponemos a ver, es menor que 1. Pero aún así, el resultado es aproximadamente 7 veces más grande. Creció demasiado en tan poco tiempo, 2 unidades de tiempo, 2 unidades de tiempo, a pesar de que es un número muy pequeño. Bueno, esta tercera etapa es la etapa que se llama estacionaria. ¿Qué quiere decir? Cuando estas bacterias crecieron, se desarrollaron, llega un momento en el cual ya se quedan sin alimento, sustrato, y quedan en un periodo de estabilidad. Queda esa misma cantidad de bacterias hasta que posteriormente, en la cuarta etapa mencionada antes, que no modelé, empiezan a morir lentamente por falta
sustrato en su etapa final o etapa de muerte. Ahora, ¿cómo se llama cada etapa? Esta etapa se llama etapa lag o de latencia. La segunda etapa, que es en el crecimiento, se llama etapa exponencial o logarítmica, y esta última etapa es estacionaria. Ahora vamos a ver una demostración más a detalle de cómo variaría estos dos factores. Nosotros tenemos como parámetros la cantidad inicial de bacterias para no enfocarnos solo en un tipo de bacteria, una cierta cantidad, y ver qué pasaría si tenemos más o menos cantidad de bacterias. Como vemos, al tener menos cantidad de bacterias y dejar el factor de la constante de proporcionalidad constante, se ve que el crecimiento es mucho menor y hay menos diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad post crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si dejamos constante el número de la cantidad inicial de bacterias? Podemos dejarlo en una unidad e ir variando la constante de proporcionalidad para ver cuál es la diferencia que implica esa constante. Por ejemplo, dejémosles el valor de 1. Vemos que llega al valor casi de 7,5. ¿Esto qué quiere decir? Es 7 veces más grande, un poco más que 7 veces más grande la cantidad de bacterias post crecimiento, a pesar de que el factor de proporcionalidad era muy pequeño. ¿Qué pasa si este factor de proporcionalidad es más grande? Por ejemplo, 1.5. Vemos que pasa de ser 1 a 12. Se hizo 12 veces más grande con un factor de apenas 1.24. No le puse 1.5. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que ambos parámetros, uno define la diferencia que va a haber entre las cantidades iniciales y finales, y el otro parámetro lo que define es de cuánto van a crecer por cada unidad de tiempo. Entre más grande sea ese número b, en ese mismo lapso de tiempo va a crecer mucho más, exponencialmente. En cambio, si por ejemplo no hubiese factor de constante de proporcionalidad, si no tuvieran ningún tipo de sustrato o alimento, vemos que cada vez se acerca más a una función constante, hasta llegar al punto de que si el b0 es una función constante, porque no hubo ningún tipo de crecimiento. Bueno, con esto me despido.